Quiero empezar mi plática planteándoles unos casos clínicos. Cuando uno trabaja en hospitales en donde tiene uno contacto con residentes, siempre es muy importante enseñarles la teoría, pero la teoría va en relación con la práctica y la práctica siempre nos hace que analicemos qué es lo que tenemos que ir haciendo en forma adecuada con cada paciente y saber que cada paciente es totalmente diferente, ¿sí? El primer caso clínico es un masculino de 4 días de vida y yo creo que incluso muchos se van a identificar con estos casos. 4 días de vida, la madre de 26 años, 3 consultas prenatales, lo cual nos habla de un mal control prenatal, ¿sí? Un ultrasonido, que incluso muchas veces no sabemos dónde se realizó y tiene un reporte de que está normal. Es un paciente que nace por cesárea, por trabajo de parto en fase activa a las 36 semanas, tiene un Apgar de 8,9, un peso de 200 gramos y al momento de nacer, a pesar de tener un Apgar adecuado, presenta datos de dificultad respiratoria, con un Silverman de 2 a 3, en donde observamos un tiraje intercostal bajo y un quejido expiratorio. A las 12 se ingresa a piso y a las 12 horas de vida en ayuno, con soluciones calculadas, y a las 12 horas de vida presenta deterioro ventilatorio, el quejido se vuelve constante y por lo cual iniciamos el apoyo con CPAP nasal, ¿sí? Y a las 24 horas tiene un evento de cianosis, teniendo deterioro clínico, ¿no?, más severo, requiere presión positiva y lo tenemos que intubar. Si se dan cuenta, es un paciente que tiene un peso pues no tan bajo, casi de término, un nacimiento que igual nos llama la atención el Apgar y lo tenemos que ingresar a la terapia intensiva. Y lo tenemos a las 48 horas con esta placa. Observen cómo se ve un infiltrado bilateral, una zona franca consolidar basal del lado derecho, prácticamente no se alcanza a visualizar incluso la silueta cardíaca, los espacios intercostales se ven incluso amplios, ¿sí? Pero sobre todo mucho infiltrado, ¿sí? Y al cuarto día de vida lo tenemos en esta situación. Observen cómo en 4 días un paciente se deteriora en forma muy importante, lo tenemos con ventilación de alta frecuencia oscilatoria, con muchas bombas, manejo con aminas, ¿sí?, soluciones calculadas, ¿sí?, manejo con sedación, con fentanilo. Actualmente en esta diapositiva observamos que está en decúbito prono para ayudarle un poco también a la ventilación y es un paciente que pesa 2,200, ¿sí? Insisto, es un paciente que no vimos hace 6 meses, hace un año, es un paciente que vimos la semana pasada, ¿sí? Siguiente caso clínico. Aquí les planteo un femenino de 7 días de vida, madre de 45 años de edad, una gesta 1, inseminación in vitro, 12 consultas prenatales, ¿sí? Entonces una paciente que lleva un mejor control prenatal, 5 ultrasonidos reportados como normales, igual, nace a las 35 semanas, tiene una fase activa de su trabajo de parto. Igual, un Apgar adecuado, un peso muy parecido al otro caso, 250. Este paciente afortunadamente no tiene datos de dificultad respiratoria, tiene buena coloración de tegumentos, se refiere únicamente con un pobre esfuerzo o un pobre reflejo de succión y búsqueda, por lo cual es necesario complementar la toma con alimentador, ¿sí? Se refiere que mejora su reflejo de succión, la mamá refiere que lo puede alimentar en forma adecuada y se egresa el binomio a las 48 horas de vida, ¿sí? Posteriormente, este paciente regresa a los 7 días debido a que los padres lo notan poco reactivo y tiene 7 horas sin orinar. A la exploración física lo encontramos ictérico, con mucosas secas, hipoactivo, hiporreactivo, no hay movimientos anormales, ¿sí?
y a nivel cardiopulmonar no encontramos soplos, no hay alteración a este nivel. Los laboratorios observamos un sodio de 152, un potasio en límites normales y una creatina de 1.8. ¿Sí? Entonces, un paciente pretérmino tardío que seguramente en su casa no estaba siendo adecuadamente alimentado y reingresa al hospital porque tiene datos de deshidratación. Tercer caso clínico, ¿sí? Masculino de 2 años de vida, antecedentes perinatales, madre de 33 años, es su segundo embarazo, 6 consultas prenatales, ultrasonidos normales, igual, cesárea de urgencia por un desprendimiento de placenta normoinserta, que a las 35 semanas de gestación, igual, un Apgar adecuado, un peso de 2,380 gramos, y este paciente afortunadamente tuvo muy buena evolución, no tuvo datos de dificultad respiratoria y es un paciente que se puede egresar a las 48 horas de vida, ¿sí? Y ya en su seguimiento a nivel pediátrico, es un paciente que se refiere con crecimiento en percentilas dentro de límites normales, alimentado al seno materno en forma exclusiva hasta los 6 meses, todo muy bien, pero en la consulta le detectan que hay un empuñamiento de pulgares, por lo cual su pediatra pues la envía a estimulación temprana. El paciente al parecer pues va en forma adecuada con su sedestación y camina a los 14 meses, pero igual posteriormente nos refieren que ya el paciente tiene algún tratamiento por terapia del lenguaje, porque tiene retraso en el lenguaje ya a una edad más avanzada, ¿sí? Entonces, observen cómo los casos clínicos son de 3 pacientes que coincidimos, son prematuros tardíos, y estos pacientes tienen un grado de severidad a diferentes niveles. El primer niño se ve muy grave, incluso puede ser que no sobreviva. Los 2 otros pacientes son pacientes que están en mejores condiciones, pero que también tienen una condición que debe de tratarse. Insisto, son casos, como diríamos, casos de la vida real, ¿sí? A los cuales yo creo que incluso muchos los identifican y pensarán son algunos de los pacientes que incluso han llegado a tratar, ¿ok? Entonces, a nivel mundial se han hecho muchas estrategias para llevar un control prenatal adecuado, en donde se vigile el embarazo considerando todas las complicaciones posibles y llevar a término de ese embarazo de la mejor forma. Ya entrando en la definición de pretérmino tardío, aquí vemos un esquema en donde vemos que un pretérmino tardío, esto es una clasificación que se hizo por la OMS, establece de las 32 a las 37 semanas a los pretérminos tardíos. De todos los prematuros, el 83% se encuentra en este rango, como observan, ¿sí? Los muy prematuros, entre las 28 y las 32 semanas, constituyen un 10%, y los extremadamente prematuros, menos de 28 semanas, constituyen únicamente el 5%. Aquí vemos nuevamente las definiciones, prácticamente lo que les acabo de comentar en cuanto a la clasificación de los prematuros tardíos. Siguiente, por favor. Aquí un esquema lineal en donde observamos esta parte en donde al principio estaba como un poco olvidada. Observamos de las 34 semanas a la semana 36 con 6 días, en donde se considera un pretérmino tardío. En la clasificación anterior se le daba una determinación o una terminología de casi de término. En el 2005 hubo un consenso en donde se decidió colocar este término de prematuro tardío, debido a que este término generaba mucha confusión, y por el contrario, al ver este término de casi de término, comúnmente se tendía a confiarse en que esos pacientes no iban a tener ninguna complicación. Entonces, al colocarle el término de prematuro, se le ponía más atención a este paciente. Entonces, por definición, tenemos que de la semana 34 a la semana 36 con 6 días, se considera un paciente prematuro tardío. Un poco de estadísticas nos habla de que
a nivel mundial 15 millones de los nacimientos, hay 15 millones de nacimientos antes de las 37 semanas. Entonces, esto constituye todavía la causa principal de defunción en los niños menores de 5 años. ¿Sí? Y vean, provocó en el 2015 cerca de 1 millón de muertes a nivel mundial. ¿Sí? En esta referencia mencionan que incluso 3/4 partes de estos fallecimientos pudieron haberse evitado incluso con maniobras o estrategias muy sencillas y poco costosas. En un estudio de 184 países se observó que el rango de la tasa de pacientes prematuros iba del 5 hasta el 18%. En esta gráfica prácticamente mencionan los países. Esto va en relación mucho incluso con su población. Vean cómo India tiene prácticamente casi más de 350,000 nacimientos prematuros. China va a 100,000 y Estados Unidos, a pesar de tener mucha infraestructura, vean cómo se acerca a los 400,000. ¿Sí? Aquí está Brasil, en este estudio también está México, pero está en un número más bajo, como 150,000, pero esto más relación también con el número de nacimientos que tenemos en nuestro país. Ya estas son estadísticas de nuestro país, vemos que se registran 150,000 nacimientos de bebés con menos de 37 semanas de gestación. Esto debido a que todavía existe mucha desigualdad en cuanto a los servicios de salud. Personas que acceden a un control muy bueno, muy adecuado, y personas que incluso nunca durante su embarazo acuden al médico e incluso nunca se llegaron a hacer alguna prueba de laboratorio. ¿Sí? ¿Sigue siendo este un problema de salud? Sí. En esta diapositiva podemos observar nuestra República Mexicana, en donde en 2014 el Seguro Social publicó sus nacimientos prematuros. ¿Sí? Aquí en este lapso de este periodo nacieron 3,135,000 nacimientos. Si se dan cuenta, casi el orden de prematurez o la tasa de prematurez oscila entre lo más bajo, el 5%, y lo máximo incluso hasta, en lugares de referencia, hasta el 28%. ¿Sí? Entonces, todavía sigue siendo un problema muy serio en nuestro país. Esta es una gráfica en el hospital donde laboro, que es en Picacho, en el Hospital Central Sur, en donde son menos nacimientos, es un lugar de referencia. Van a ver que comparado con otros hospitales, pues van a decir que es muy poco, pero la verdad que son pacientes que son referidos. Entonces, aquí tenemos que nacieron casi 100 pacientes, y de estos 100 pacientes, 13 fueron prematuros. Aquí vamos a mencionar nada más algunos factores en cuanto a lo que predispone a que los niños nazcan prematuramente. Podemos observar que por eso Estados Unidos está en un valor alto, porque ellos tienen muchos embarazos múltiples. Otro factor que pues no podemos nosotros controlar siempre, que es la preeclampsia, o los ginecobstetras más bien. ¿Sí? Cuando una madre tiene un antecedente, un prematuro en sus anteriores embarazos, también incrementa muchísimo el riesgo de que los siguientes embarazos nazcan incluso prematuros. ¿Sí? En su seguimiento, las pacientes detectan que tienen restricción en el crecimiento intrauterino, y muchas veces el ginecobstetra se nos acerca y nos dice que no puede continuar con el embarazo porque es un paciente que ya dejó de crecer, entonces tiene que interrumpirlo ya a la brevedad. Entonces es otra condición que también predispone a los embarazos, a los nacimientos prematuros y a los pretérminos tardíos. Un factor que está asociado principalmente a la atención es el control prenatal inadecuado. ¿Sí? Es un hecho que las toxicomanías, el tabaquismo, también constituyen un factor también que contribuye. Aquí incluso en un estudio que encontré, también se menciona mucho la fertilización in vitro en algunos estudios, y otros prácticamente no existe diferencia en cuanto al orden de nacimientos prematuros, pero también es un factor a considerar. Aquí es solamente un esquema en donde podemos ver un paciente prematuro y gráficamente podemos ver los diversos órganos en donde el paciente puede estar afectado.
ya sea a nivel de su control de temperatura al momento de nacimiento, puede tener una mala succión, puede hacernos datos de dificultad respiratoria como el caso que les planteé de primera instancia, alteraciones en el neurodesarrollo como fue el paciente del tercer caso clínico, ¿sí? Infecciones, que esto iba de la mano con la insuficiencia respiratoria que tenía el primer caso clínico, ¿sí? Alteraciones cardíacas, y como tienen mayor exposición al oxígeno, pues también son pacientes que son más susceptibles a presentar retinopatía del prematuro y también incrementa el riesgo de ceguera en estos pacientes. Aquí en esta gráfica observen cómo se observa la incidencia de los pacientes que se ingresan a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Observamos que un paciente de 40 semanas difícilmente lo vamos a ingresar a la terapia intensiva. Pero observen esta parte en donde entre la semana 34 y la semana 37 todavía se encuentra un porcentaje considerable de pacientes que ingresamos a las áreas de cuidados críticos. Prácticamente el 100% de los pacientes menores de 33 semanas van a ingresar a la terapia intensiva pediátrica, terapia intensiva neonatal. Igual esta gráfica va en relación también en cuanto al tiempo, observando que igual un paciente de 40 semanas, ya de término más de 37, todavía se nos puede llegar a complicar, pero vean conforme se encuentra en este lapso de 34 a 37, el porcentaje de tener estas alteraciones se incrementa en forma considerable. Problema respiratorio, apneas, hipoglucemias, ictericia, la necesidad de que le demos apoyo de nutrición parenteral también incrementa en forma importante entre las 34 y las 37 semanas. Aquí otra gráfica en donde se hace una comparativa igual entre paciente prematuro tardío y un paciente a término, igual de diferentes patologías observadas en este tipo de pacientes. Observamos que el requerimiento de apoyo por presión positiva continua incrementa en un paciente prematuro tardío comparado con uno de término. Prácticamente en todos los rubros vean cómo hay una importante diferencia entre ambos grupos. ¿Sí? Entonces, esas ya son algunas estadísticas de Estados Unidos. Ellos reportan un 9%, nosotros tenemos en algunas referencias que vimos que es prácticamente del 5 o 6% en algunas unidades, pero en algunas se nos dispara hasta el 20%. ¿Sí? Sabemos que estos pacientes tienen 7, incluso veces más riesgos de morbilidad, ya demostrado por las gráficas que les comenté en diapositivas previas. ¿Sí? Y por esta misma situación son pacientes que nos implica un costo importante y que gastan recursos a nivel del sistema de salud. El segundo caso que les comenté es un paciente que se dio de alta y que desafortunadamente tuvo que reingresar. Entonces estos pacientes también tienen una tasa de reingreso incluso 2 a 3 veces mayor comparado con los niños de término. ¿Sí? Y también tienen algo que se está estudiando actualmente, es de que estos pacientes en ese lapso de entre 34 y 37 tienen un riesgo incrementado de desarrollar alteraciones neurológicas. ¿Sí? La tasa de mortalidad en los pacientes prematuros tardíos igual, se refiere que es 3 veces también se incrementa con respecto a un recién nacido de término. ¿Sí? Y comúnmente a estrategias como la lactancia materna, el tratamiento y la prevención de algunas complicaciones como infecciosas principalmente, también podrían impactar en que estos pacientes tengan una mejor expectativa de vida. Algo que se ha estudiado mucho actualmente es el desarrollo. Yo siempre les digo que las terapias intensivas, a mis residentes les comento que las terapias intensivas neonatales es muy importante controlar la mortalidad, pero ahorita ya tenemos de enfocarnos en otro nivel en cuanto a cómo debemos de egresar a estos pacientes y cómo se los damos a los papás. Hay que dárselos con las mejores condiciones y con la expectativa en donde estos pacientes puedan desarrollarse en forma adecuada y no entregar pacientes que tengan discapacidad o que tengan alteraciones en el neurodesarrollo. Entonces, normalmente a nivel de hemorragia intraventricular siempre nos hablan de un término de corte que viene siendo las 35 semanas. Decimos ya es un paciente que llegó a las 35 semanas, difícilmente va a tener alteraciones neurológicas. Eso es falso.
Podemos disminuir mucho el porcentaje de pacientes que nos sangren, sí, pero esos pacientes todavía su madurez no se ha completado y esto lo podemos ver en estas diapositivas. Vean cómo el 50% del volumen de la corteza cerebral se incrementa entre la semana 34 y 40 de gestación. En este esquema pues es muy gráfico, en donde se va viendo cómo las circunvoluciones se van siendo más profundas y el tamaño incluso del cerebro pues va incrementando. Este crecimiento es lineal. Como les he comentado, no es que se detenga su proceso de crecimiento, es un proceso que se va a continuar, pero va continuándose en forma forzada o en forma ya extrauterina. Y hay varios factores, como ya observamos, que nos pueden impactar a nivel del neurodesarrollo. El primer paciente que vimos del caso clínico, un paciente que tenía muy buen peso y que desafortunadamente lo tuvimos que meter a ventilación de alta frecuencia. Cuando lo metimos tenía un índice de oxigenación ya de 30, entonces ya estaba sometido a eventos de hipoxia. Entonces esos eventos de hipoxia le pueden repercutir en su neurodesarrollo, por supuesto que sí. Ese es otro esquema en donde observamos cómo el crecimiento también del sistema nervioso central pues es lineal, ¿sí? En esta fase de las 34 a las 37 semanas se mantiene una proliferación y sobre todo una migración celular neuronal. De ahí que sea muy importante mantener las menos complicaciones en estos pacientes, ¿sí? Un órgano que es una parte del cerebro que vemos que tiene un tamaño muy considerable en un paciente de término, viene siendo el cerebelo. Se dice que el 75% del tamaño del cerebelo es prácticamente al momento del nacimiento, como se maneja aquí en este esquema. Vean cómo el cerebro va a seguir creciendo, incluso crece, como sabemos todos muy bien, dentro de los primeros 5 años de vida, pero el cerebelo es una estructura que al nacimiento ya tiene el 75% de su volumen total. Entonces, es algo que debemos de considerar en nuestros pacientes y tal vez nos explique por qué muchos de estos niños que vemos en la consulta como pediatras tienen alteraciones también en ciertas particularidades de nuestra exploración física, nuestra exploración neurológica. Este es otro esquema en donde se manifiesta la mielinización. Vean cómo también entre la semana 34 y 36 existe todavía mielinización, pero vean cómo todavía existe un pico todavía muy considerable de mielinización en estos pacientes. Aquí muy brevemente, bueno, son 10, en este artículo, en una publicación de 2015, la OMS recomienda todas esas estrategias para evitar complicaciones en los pacientes prematuros. Vean cómo el uso de esteroides prenatales, el uso de tocolíticos para inhibir el nacimiento, el uso de sulfato de magnesio para la protección contra complicaciones neurológicas, hacer uso adecuado de los antibióticos, ¿sí? Determinar una adecuada vía de nacimiento, ¿sí? El control adecuado de la temperatura en la sala de parto, un uso de CPAP temprano cuando lo requiere, la administración de surfactante igual si está indicado y siempre también controlar la concentración de oxígeno. Con estas maniobras vamos a controlar muchas de las complicaciones de nuestros pacientes prematuros tardíos. Aquí son estrategias más básicas en donde se pide que se tienen que mejorar los servicios sanitarios, nuevamente insisten en los esteroides prenatales para disminuir las complicaciones respiratorias. En cuanto se pueda, iniciar también la técnica de mamá canguro y, comúnmente, siempre tener en consideración el uso de antibióticos en forma correcta. Con esto termino mi plática. Quisiera que todos los pacientes estuvieran en su casa de esta forma, descansando tranquilamente y que realmente debemos de pensar que este es nuestro objetivo como neonatólogos, como pediatras, que estén en las mejores condiciones y que tengan una expectativa al 100% igual que todos los pacientes. Bueno, gracias.